Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas a este lindo videito nuevo. Les voy a platicar un poquito de lo que hice esta semanita, de lo que hicimos. Y pues arrancando aquí con un rico cafecito. Provechito. ¿Quién creen que hizo esta travesura? Adivinaron. Esta preciosura que ven aquí, incapaz de romper un plato, me rasguñó mis rodillas. Pero no pasa nada, solo fue un pequeño rasguño. Aquí ya nos estábamos preparando porque íbamos a ir a dar unas vueltitas. Y como Vinca y Coqueta se quedan dentro de casa, pues Coquetita tiene que salir a hacer sus necesidades antes de que la dejemos solas, si no queremos encontrar una sorpresa allá adentro. Y Vinca pues tiene su caja de arena, ella hace ahí, no hay problema. Aquí vamos en camino, muy guapos los dos. Y primero fuimos a comer, porque ya era tardecita y ya hacía hambre, amigos. Entonces estábamos buscando una opción nada saludable. No, pues la verdad traíamos antojo de comida china y antes de ir a hacer unas compritas pasamos aquí al buffet de comida china. No les quise grabar mucho allá adentro porque estaba un poquito lleno, entonces no quise molestar a las personas de ahí. Pero miren, estaba delicioso. Yo comí unas gyozas con verduras, un poquito de pasta y pollito agridulce. Y de postre, un delicioso pastelito de mango. Sí, amigos, de mango, estaba delicioso. Y están pequeños, son pequeñas porciones, entonces puedes darte el gusto de probar varios postrecitos. Y el otro es un delicioso mousse de fresa. Ya que ya no tuve chance de grabar en el camino, pero pues aquí ya andábamos ahí en el súper. Andábamos viendo ahí qué frutas o qué verduras comprábamos. Ya llevábamos varias cositas que luego les mostraré en estos días. Por cierto, vean qué enormes están estos limones. Yo solamente había visto estos pequeños y estos verdes. En México acostumbramos los limones verdes, pero aquí les dicen limas y a los amarillos se les llama limón. En fin, continuamos con nuestro recorrido. Chicas, no me van a dejar mentir. Las que entramos en modo señora tenemos prácticamente como obligatorio hacer escala en el pasillo de temporada. No importa a qué supermercado vayas, siempre hay un pasillo así lleno de cosas, dependiendo la temporada del año y las festividades que se aproximan. Y miren, aquí como andábamos aquí en H-E-B, estábamos viendo todos los juguetitos y novedades que hay para decorar. Pues para decorar la casa y también para prepararnos para festejar el día con los chiquitines. En nuestro caso, bueno, pues la verdad es que no tenemos niños en casa ni tenemos familiares cerquita, pero pues igual nos gusta andar aquí curioseando. Vean. No vayan a creer que solo nos estábamos divirtiendo con los juguetes. Bueno, sí, un poco. Pero estábamos probándolos porque queríamos ver si funcionaban y si pudieran parecer divertidos para Vinca y para Coqueta. Pero al final no los llevamos porque tenían pedacitos como las orejas o los ojitos que estaban solamente pegados. Y pues es muy fácil que ellos se los arranquen y se los terminen comiendo y pues no queremos tragedias. Muchos de los juguetitos que hay aquí son
un poco del tipo desechables, o sea, de que pues de esos juguetitos baratos que sabes que los niños van a romper de todas maneras bien fácil y para los cuales no gastas mucho dinero. Y amigos, finalmente nos cayó la noche, así que vamos de regreso a casita. Acompáñenme. Finalmente ya en casita, aquí les estaba presumiendo una de las compras que hice. Es una plantita preciosa para traer a los colibríes a casa. Y finalmente, ya en casita, antes de dormir, decidimos estar un ratito afuera para aprovechar el fresco y pues para echar una platicadita ya a la luz de la luz. Pues el otro día aquí estaba ya toda emocionada para estrenar otra de mis compritas. Ya tenía tiempo queriendo conseguir un molcajete y no me había dado la oportunidad de comprarlo. Miren, aquí ya estaba preparándome para curar el molcajete. No sé si alguna vez han tenido un molcajete, pero antes de usarlo por primera vez hay que curarlo, es decir, hay que quitarle todo lo áspero para que no suelte tanta tierrita o para que no suelte mucha basurita cuando uno muele pues las verduras y las salsas, lo que uno vaya a hacer ahí. Esto se hace poniendo un poquito de arroz y sal y lo vamos a moler. Esto hace como un efecto muy abrasivo que pule lo que es la superficie. Vean, aquí ya se está haciendo polvito, pero todavía le falta. Si se fijan, ahí todavía tiene pedacitos de arroz. Eso quiere decir que hay que seguir moliendo. Una vez que veamos todo hecho polvito, bueno, hay que asegurarnos de que realmente sea solo polvo y hacerlo lo más fino posible. Cuando esto pase, vamos a ir notando que la superficie ya no es tan áspera, pero hay que volver a repetir el procedimiento, tirar esa arenita y volver a poner arroz y sal nueva. Miren, aquí ya no les grabé tanto, pero ahí en ese platito yo estaba separando ya lo que ya había usado. Y si se fijan, ahí va cambiando el color. La primera sí se veía muy gris y luego se empezó a ver cada vez más claro. Y ahí la tercera ya salía casi blanca. Bueno, más bien ya salía blanca. Eso quiere decir que ya estaba limpio, ya estaba listo para lavarlo con agüita y con jabón para poder utilizarlo. Así que vamos a lavarlo.
listo. Ya tenemos listo nuestro molcajete para las salsas. Otra de las cosas que también teníamos planeado hacer ese día era ponernos a quitar la hierba del patio, pero pues resulta que nuestra podadora de gasolina no quiso prender. Entonces, en nuestro plan fallido, pues solo nos quedó al menos avanzarle un poco con la güira. O no sé cómo le llaman ustedes a este aparatito que estoy usando yo. Pero ahí nos turnamos para usarlo y Edwin también me ayudó a podar una plantita que tenía aquí que el frío había hecho que se secara. Pero lo bueno que ya está pues nuevamente retoñando, saliendo. Es una bugambilia y espero pronto verla llena de flores. Ahí luego se los voy a ir mostrando cómo va cambiando. Y así quedó, amigas, al final. Ya totalmente limpia y despejada. Pero ¿qué creen? Me encontré al otro día esta rama aquí tirada. Está muy raro. Espero que no sea lo que creemos, pero pareciera que alguien entró y la pisó, porque estaba totalmente quebrada desde la base y no estaba delgadita la rama, entonces fue raro. Y miren, esta es otra de las cosas que compramos para usar esta semanita y anteriormente yo ya había tirado de estas en mi jardín, pero muchas no salieron, entonces vamos a intentar ponerlas en maceta. Pero bueno, amigas, esto ha sido todo por el video de hoy. Les agradezco muchísimo haber llegado hasta aquí y por supuesto los invito a darle like, compartir y suscribirse a mi canal para poder seguir viendo mis videos. Hasta luego.